Vamos con la segunda parte de esta bonita historia que estamos descubriendo sobre el colesterol. Y sí, es necesario segunda parte porque todavía nos queda mucho, pero mucho por contarte del colesterol. Ya hemos conocido qué no hace el colesterol. No es ni la causa de infartos ni la de la arteriosclerosis. De hecho, como hemos visto, es el intento de solución de un daño previo producido en la arteria. Esta es solo una de sus infinitas utilidades. ¿Quieres conocer más? Quédate hasta el final de este episodio donde hablaremos de qué sí hace el colesterol y comprenderás por qué hay tanto interés en bajar los niveles del mismo disponibles. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Continuamos. Cuando yo conocí todo este tema del engaño respecto al colesterol, me empecé a realizar preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué si ya está más que demostrado que el colesterol no es el culpable de todo eso que dicen, siguen promocionando bajar tanto los niveles de colesterol en sangre? Puedo comprender que los médicos cardiólogos, tras más de 8 años de carrera más todo lo que tienen que hacer para llegar a ejercer, tengan tanta información sesgada que sea realmente difícil salirse de ese discurso sin sentido. Más cuando desde el mismo inicio ha sido moldeado su forma de pensar la medicina desde la perspectiva farmacológica. Y no lo digo yo únicamente. Esto también tiene su origen bien definido y demostrado. Y de verdad digo, sin ironía, admiro a quien decide emprender el camino de ser médico, pues es uno de los caminos más hermosos si realmente se tiene vocación por transmitir la salud y no por tratar enfermos, que son dos cuestiones muy pero que muy distintas. El problema vino tras el famoso informe Flexner, que ya te he hablado en otras ocasiones. Un informe que marcó un antes y un después en la educación universitaria a los médicos. Si no conoces la historia, te invito a investigar, pues toda esta forma de hacer medicina tal cual la conocemos hoy día se inició ahí, tras la intromisión de la archiconocida familia Rockefeller. Tras ese momento de la historia, la industria farmacéutica entró en las universidades para formar a los médicos y poco a poco fueron haciendo una campaña de desprestigio ante la verdadera medicina, aquella que aboga por la transmisión de la salud, por enseñar a las personas a construir una vida saludable, empoderándonos y haciéndonos responsables de nuestros propios procesos. Tras ese maldito informe también se borraron todos los registros científicos que había respecto a temas como la bioelectricidad de nuestros cuerpos, que por cierto, un tema que trabajaremos en el futuro y que te aportará la verdadera libertad respecto de tu salud. También se borraron muchas de las temáticas del uso de herbáceos, por ejemplo, y remedios naturales sencillos para tratar muchas de las enfermedades que hoy día sería impensable no utilizar un fármaco. Y en definitiva, es ahí donde se inició todo el proceso manipulativo de la misma ciencia. Es lógico, decía, que alguien que ha llevado más de 8 años formándose bajo ese paraguas ya manipulado tenga verdaderas resistencias a tomar su propio camino y a investigar rigurosamente temas como el del colesterol. Todos tenemos nuestras limitaciones, de verdad. Por eso admiro a cualquier médico capaz de cuestionarse los dogmas de su propia medicina, pues implica un pensamiento crítico muy loable. Y aunque muchas veces pueda yo discernir de sus conclusiones, mi admiración es total por esas personas que las considero despiertas. Pero especialmente en este tema del colesterol hay una insistencia demasiado marcada. Hay realmente muchos millones de inversión que se llevan haciendo desde hace más de 50 años y aunque obviamente hay una enorme rentabilidad de esa inversión, algo más tiene que haber para que toda la industria se ponga de acuerdo en un tema como este. Mira, si te fijas, hay algunos temas específicos que son intocables y que todos se ponen de acuerdo en esos mismos temas. El cáncer es uno de ellos. Recientemente, la pandemia y los pinchazos fue otro. Y luego está este tema del colesterol. Trata de meter siquiera un cuestionamiento respecto de estos temas y tendrás encima muchas presiones si tienes suficientemente público que te siga. Con otros temas no pasa tanto. Puedes hablar contra del azúcar, por ejemplo, puedes hablar y cuestionar temas relacionados con el metabolismo, puedes hablar de remedios alternativos para un montón de temas, siempre y cuando no incidas sobre esos intocables. ¿Por qué? Porque es donde radica el verdadero poder del cambio, donde radica la capacidad de empoderamiento y libertad en estos temas relacionados con la salud. Y ojo, no hablo de que pasemos entonces a que todo remedio que te vendan sea la solución, obviamente. Es la misma basura industrializada el mercado de lo natural, así te lo digo. De hecho, las más grandes farmacéuticas son propietarias al mismo tiempo de muchas de las marcas más grandes de suplementos naturales. Yo te estoy hablando para romper esa dinámica de que creas que cuestiones externas van a solucionar algo interno tuyo. Sí, puede ser que una ayuda en un momento determinado pueda venir a través de algo externo, pero jamás una pastilla va a ser la solución de algo.
Grábate esto a fuego, mira. Si te encargas de optimizar tu biología, no necesitas ni fármacos ni suplemento alguno. Y pueden tener razón, de verdad, en que la manipulación de los alimentos hace que sea infinitamente menos nutritivos que antes. Pero ese argumento de que por eso has de suplementarte me suena demasiado mercantilista, no sé. Ya tendremos tiempo de hablar de esto. Vamos ahora al foco de la cuestión. ¿Qué carajo tiene el colesterol para que esté sufriendo ese ataque y cualquier persona que cuestione esto al respecto haya sido tachado como mínimo de peligroso para la salud pública? Para llegar a responder a esa pregunta, primero necesito que conozcas bien a nuestro amigo colesterol, que desde hoy, si no lo conocías, será un gran aliado para ti y para tu organismo. Como pequeño resumen de lo ya comentado, recordarte que es una molécula que sintetiza nuestro propio organismo y que todas las células de nuestro cuerpo tienen esa capacidad. Tan importante es que nuestro cuerpo hace muchísimo esfuerzo por generarla. Y no solo eso, sino que también, si lo necesita, lo absorbe de los nutrientes que ingerimos. Hoy vamos a hacer el viaje que realiza el colesterol en nuestro organismo, para que comprendas la enorme versatilidad de esta molécula y su verdadera función. Prepara la maleta, que iniciamos ya el viaje. Todo empieza en el interior de la célula, especialmente en las células hepáticas, como decíamos. El cuerpo usa una molécula que se llama acetilcoenzima A como materia prima para formar el colesterol. ¿Y de dónde obtenemos esa molécula, el acetilcoenzima A? Bueno, pues principalmente de los ácidos grasos. Luego, primera conclusión así de entrada. Si no ingieres por dieta ácidos grasos de calidad, ya empezamos a poner palos a la rueda. Ahora recuerda esa recomendación constante de que las grasas son malas y que tienes que hacerte toda la plancha. Como te digo, el interés por evitar este proceso en tu cuerpo es obvio una vez que lo ves. Bien, pues dentro de la célula se realiza todo el proceso regulado por la enzima que te comenté en el anterior episodio, que depende, a su vez, de la expresión de los genes. No te marees, que esto solo acaba de empezar, ¿eh? No necesito que recuerdes cómo se genera, pero sí que entiendas que ese interruptor que decíamos en el anterior episodio que activa todo el mecanismo depende de muchos factores externos. Epigenéticos se llaman, y esto es realmente clave, como verás a continuación. El caso es que tras 9 reacciones bioquímicas de la acetilcoenzima A sintetizamos la molécula del colesterol. Por cierto, la reacción previa a obtener la molécula del colesterol como tal es de donde obtenemos el 7-dehidrocolesterol, que ya conoces por la vitamina D. De todo el colesterol sintetizado en el hígado, solo una pequeña parte se usa para las membranas celulares y para la reparación celular en sí, ya que recuerda que cada célula puede producirlo si es necesario. La gran mayoría del colesterol se destina o bien para la creación de las sales biliares que se usan para la digestión, o lo que hoy nos atañe más y que resulta de más vital importancia, para crear lo que se llaman ésteres de colesterol, que se envían a distintos destinos en el organismo. Los ésteres de colesterol es lo que se envía en el transporte que ya conociste en el anterior episodio, en los LDL y en los HDL. ¿Y para qué sirven estas moléculas? Bueno, pues entonces ya estamos en tema. Todo este recorrido del episodio anterior más lo que llevamos de este para llegar a este punto que te cambiará por completo la percepción de lo que es el colesterol. Ese colesterol enviado al cuerpo tiene varios destinos. Los principales, la glándula suprarrenal, los testículos y los ovarios. ¿Y qué ocurre con el colesterol que llega a estos órganos? Bueno, pues a partir de ese colesterol vamos a generar lo que se llaman las hormonas esteroideas. En concreto son 6. El cortisol, la aldosterona, la testosterona, la progesterona, el estradiol, que es un tipo de estrógeno, y una cuestión más que ya conoces, el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D que decíamos. Cada una de estas sustancias son vitales para nosotros y la regulación de nuestro organismo. Y no te olvides, todas, sin excepción, son hormonas. Esto significa que son mensajeros. ¿Te acuerdas de esto? Según su concentración, son capaces de modificar radicalmente el comportamiento de todas las células de tu organismo. ¿Empiezas a ver la importancia de todo este circuito que estamos viendo? Bueno, vayamos paso a paso para que comprendas cada uno de los mensajes que lleva cada mensajero que hemos dicho. De cada mensajero de estos podemos hacer en realidad varios episodios completos. De hecho, en algún momento los haremos porque tienen verdadera importancia. Pero por el momento voy a presentártelos para que conozcas bien cada uno de ellos y empieces a reconocerlos en tu cuerpo. De la vitamina D ya tienes un episodio entero, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Ve a escucharlo de nuevo y comprenderás muchas más cosas después de haber recorrido este episodio.
Venga, seguimos la ruta del colesterol, que sale del hígado viajando en su flamante Tesla y llega a la estación de carga de la suprarrenal. Ya sabes que si la molécula del colesterol pasa mucho tiempo circulando, se le acaba la batería y tienen que remolcarlo. En esta superestación de carga que es la suprarrenal, el colesterol se enchufa a la corriente, y esto es prácticamente literal. Al conectarse en la zona glomerular que se llama, la molécula empieza a transformarse. Dependiendo de la información que le llegue, se va a transformar en progesterona, aldosterona o cortisol, aunque tiene otras opciones también. Y dependiendo de la información ¿de dónde viene esa información? ¿Que le llegue de dónde? Bueno, pues del mismísimo jefe. Sigamos el ejemplo con el cortisol y lo entenderás muy fácilmente. Mira, el cortisol, que ya te he hablado más veces, es la hormona que se relaciona con el estrés, pero no lo reduzcas solo a eso. Entiende mejor el cortisol como el mensajero favorito del sistema nervioso simpático. Tiene algo de competencia con algunos otros neurotransmisores, pero tú y yo sabemos que es el mensajero favorito del jefe. De forma naturalmente biológica, seguimos los ciclos del día y noche, como te he contado varias veces. Durante el día, la luz de nuestro amiguísimo sol incide en nuestros receptores, principalmente en los ojos y en la piel, dando señal al cerebro de que ya comenzó el nuevo día. El jefe cambia de programa y para ello envía un mensaje a todo el cuerpo. Ese mensaje comienza en el hipotálamo, que aún no te lo he presentado, pero sería algo así como la centralita de nuestro sistema nervioso, quien procesa toda la información que le llega de la infinidad de fuentes. Aquí puedes conectar con el episodio número 4, en aquel donde te hablaba de la Matrix, que ya no te acordarás. Bueno, pues ahí te conecto a algunos de estos puntos. Total, que el hipotálamo avisa a la hipófisis, que sería como algo así como el mando intermedio dentro de una empresa. Ese que tiene toda la responsabilidad, pero que lo único que hace es dar órdenes y coordinar a los equipos. Bueno, pues la hipófisis, libera muchos mensajes que viajan principalmente a las glándulas de nuestro cuerpo. Uno de esos mensajes es codificado con las siglas de ACTH, que es el pregonero especial que le lleva el mensaje a la glándula suprarrenal. Este mensaje sería algo así, para que me entiendas, como el gallo que cacarea cada mañana. Si vives en una ciudad no lo habrás experimentado nunca, pero un gallo es de los mejores despertadores que hay. No lo puedes obviar, te despierta sí o sí. Y ya te digo que más vale que ese gallo esté bien orientado, porque hay algunos que cacarean antes de que amanezca y te rompe todo el ciclo del sueño. Precisamente esto es lo que ocurre cuando tienes insomnio. Mira, la próxima vez que te despiertes en medio de la noche y no puedas dormir, te vas a acordar del gallo que todos llevamos dentro. Siguiendo con el ejemplo tonto, pero creo que eficaz, imagínate qué ocurre si constantemente tienes a ese gallo cacareando al lado tuyo, día y noche, día y noche. Bueno, pues esa misma escena la tienen tus células cuando estás en una situación de estrés y el cortisol se eleva mucho en sangre. No hace falta que te diga más al respecto, ¿verdad? Bueno, pues eso. Total, que esa señal, la ACTH que te decía, es la que tu suprarrenal recibe para transformar el colesterol a cortisol, y este tiene múltiples funciones en el organismo. Básicamente el cortisol es el que te prepara para la actividad y, biológicamente hablando, para la lucha. Libera la glucosa en sangre para que esté disponible y tengas energía rápida. Aumenta la presión sanguínea, a las pulsaciones, aumenta la capacidad también respiratoria e incide directamente en la regulación de tu sistema inmunitario. Sin cortisol estarías en modo ameba todo el día. De hecho, esto es lo que ocurre en la fase que llamamos parasimpática. Es decir, cuando tiene que reparar tu organismo, entras en este estado. En esa fase solo te apetece comer, dormir, estás como sin fuerzas, apático. Esta es la fase parasimpática, sobre todo la parte más aguda. Como digo, esto del cortisol da para hablar mucho, pero creo que has cogido de la idea. Puedes traducir el mensaje del cortisol a un mensaje de acción y actividad para tus células. Si hay bajo cortisol, apatía. Si hay exceso de cortisol, hiperactividad y estrés. Si no hay suficiente colesterol, sigue tú mismo el razonamiento. Ahora, si el mensaje que le llega a la suprarrenal no es el gallo molesto, sino que es otro, la información que se descarga en la molécula de colesterol es bien distinta. Hay mensajes directos, por ejemplo, que los operarios del cuerpo envían también y que estos los reciben la suprarrenal. En este caso, en relación a la regulación de la presión arterial, por ejemplo. Vaya, qué casualidad. ¿El colesterol y la tensión arterial relacionados? Alguien me ha hablado de esto, no sé.
Mira, cuando hay una bajada de tensión arterial y no llega suficiente presión al sistema de filtrado que son nuestros riñones, estos mandan una señal que hoy no nos da tiempo a desentrañar porque es bastante compleja, la verdad, que es el sistema llamado renina, angiotensina, aldosterona. Lo que nos interesa es la aldosterona. Básicamente se pone en marcha un complejo mecanismo que estimula finalmente la creación a partir del colesterol de esta hormona que estamos llamando, la aldosterona. Esta hormona, si bien juega un papel fundamental en la regulación de la tensión arterial, como te decía, su importancia biológica radica en otro punto más relevante aún, en el equilibrio bioeléctrico de tu cuerpo. Te hablaré de ello en profundidad cuando lleguemos a comprender qué hacen los minerales en nuestro organismo, que vas a alucinar, ya te lo decía. Pero básicamente, esta hormona es una de las principales que controlan el equilibrio de los minerales en el organismo. Y para que entiendas la trascendencia de esto, te remito al episodio 6, en el que iniciábamos a hablar de aquello que llamábamos biología etérica. No sé si te suena. Si entendiste algo de ese mensaje que di en ese episodio, te darás cuenta de que tu equilibrio energético, eso que te conecta al pulsar de vida que decíamos, depende directamente de los iones derivados de los minerales. Y esto, amigo, amiga, tiene una trascendencia enorme. Somos seres bioeléctricos. Cuando se gasta tu batería vital, ese trozo de carne que crees que eres se desintegra y tú retornas como energía, como protones, como electrones y como biones. ¿Recuerdas? Si no tienes la capacidad suficiente para generar aldosterona, tus células no reciben el mensaje de recarga y entonces sigue tú mismo el razonamiento. Bueno, ya tenemos 3 de las 6 hormonas que dependen directamente del colesterol desgranadas. La vitamina D, que le hemos dedicado un episodio entero, el cortisol y la aldosterona. Ahora nos quedan otras 3. ¿Tienes la mente fresca? Si no, dale al pause y ve a tomar una buena fuente de ácidos grasos que te va a hacer falta. Ponte al sol, descálzate en el césped, cárgate de electrones y vente de vuelta. Pues necesito que estés cargado y cargada de energía vital para lo que tenemos aún por delante. Y es que tenemos por delante la madre de todas las batallas. No digo que lo que te acabo de contar no sea relevante, lo es y mucho, y lo asimilarás cuando comprendamos las piezas de todo el puzzle que vamos armando. Pero esto que viene es donde por distintas vías se está queriendo obstaculizar a la naturaleza humana. Muéstrame dónde te ataca tu enemigo y te mostraré tu mayor potencial y su mayor miedo. Estas 3 hormonas son las que tienen relación directa con tu sexualidad y reproducción. Volvamos de nuevo a la ruta del colesterol para comprender qué secretos desentrañan. Mira, ese Tesla del colesterol que decíamos llega al testículo y se enchufa en él. Comienza la carga de información y el colesterol, tras varios pasos, se transforma en androsterona, que es un último paso antes de formar la famosa testosterona. Esta hormona también da para varios episodios, de verdad, pero bueno, trataré de resumirte todo lo que está involucrado en este mensaje para que comprendas su significado. Mira, básicamente esta hormona, como ya conoces, lleva el mensaje de la energía masculina. Si te lo tengo que resumir, sería eso. No te confundas, ya seas hombre o mujer, tienes en ti las dos energías, la masculina y la femenina. Esta energía masculina, dependiendo de la edad, va haciendo unos u otros efectos, principalmente de maduración, crecimiento y desarrollo tanto físico como de los órganos sexuales en los hombres. Lo que ahora me interesa más es que conozcas su función en un adulto para que entiendas la trascendencia de todo lo que estamos hablando. Como primer punto a destacar, de forma directa, la testosterona regula el desarrollo normal de los espermatozoides, lo que obviamente incide en la reproducción. Pero quizá lo más importante aquí es que dependiendo de los niveles de testosterona que tengas, tu respuesta frente a situaciones de estrés son unas u otras. Mira, atento. Sobre todo en situaciones que implican dominancia. He aquí la clave. La testosterona regula la función del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, ese eje que recién te conté con respecto al cortisol, de tal forma que cuando alguien trata de someterte, si no tienes suficiente nivel de testosterona, no tendrás una respuesta de confrontación y serás literalmente sumiso. Esta es la base biológica del famoso macho alfa sobre los macho beta, y no por nada ahora se está ridiculizando tanto la figura del macho alfa en lo social. Varios estudios ya han demostrado que la testosterona cambia literalmente tu forma de pensar, tu forma de percibir la vida.
Desde el más que evidente aumento de la libido sexual hasta una respuesta más agresiva. Y no entiendas esto como un signo de hombre maltratador. Eso es lo que quieren hacer creer y lo que quieren hacer que percibas de un hombre con alta testosterona. Esa agresividad se traduce en ambición, en consecución de objetivos, en impulso de acción. Un hombre sin suficiente testosterona es un hombre apático, con cierta tendencia a la depresión. Aunque los estudios han demostrado que a corto plazo no hay una relación directa entre el estado de ánimo y la testosterona, esto que te digo va a un nivel mucho más profundo. Traduce la testosterona, como te digo, en el mensaje de energía masculina, que representa acción, que representa dirección. Sin energía masculina es muy difícil llevar adelante los proyectos que dé a luz la energía femenina. Insisto, esto no va de qué tienes entre las piernas. Esto de la testosterona va directa y llanamente de acción o sumisión, seas hombre o mujer. Mira, que una hormona tan importante como la testosterona dependa del colesterol tiene extremada importancia. Que te hayan recomendado toda la vida evitar las grasas y sustituirlos por derivados de la soja ataca directamente a tu producción de testosterona. Que te hayan llenado de tóxicos como los antiadherentes de las sartenes, los pesticidas, los metales pesados o los plásticos, eso atenta directamente contra tus hormonas sexuales. Todo eso, sumado al mensaje tóxico que tratan de infundir sobre los hombres que tenemos altos niveles de testosterona, es el combo perfecto para lo que siempre han querido. Pero antes de entrar en ese tema, permíteme hablarte también de la parte femenina en todo esto para que entiendas completamente de qué va todo esto de la lucha contra el colesterol. Vuelvo a insistir, no se trata de qué tienes entre las piernas. Si eres ser humano del género que sea, o incluso si consideras que no encajas en cualquiera de los géneros binarios, da igual, esto te afecta directamente. En la vertiente femenina se obtiene a partir del colesterol los estrógenos y la progesterona. Esto también se produce en el hombre, pero evidentemente mucho más marcado en la mujer. Ambas hormonas son vitales para la función reproductiva de la mujer. Tanto los estrógenos como la progesterona preparan al organismo para la fecundación, para la recepción precisamente ¿de qué? De la energía masculina. La progesterona es la llamada hormona del embarazo. Esta se eleva de manera muy notable durante el embarazo para cubrir todas las funciones de adhesión del nuevo ser a las paredes uterinas, así como de la creación y nutrición de la placenta. Pero es que antes de que llegue el embarazo, prepara en cada ciclo menstrual las paredes del endometrio, al mismo tiempo que en el hombre estimula la movilidad de los espermatozoides. Con lo cual, podemos decir de forma muy simplista, podemos entender el mensaje de la progesterona como el de crear el ambiente necesario para la gestación, es decir, para convertirte en progenitor. No por nada comparte la misma raíz etimológica la progesterona que el progenitor. Si te tengo dicho que el lenguaje es fundamental y me sigues sin hacer caso. Ahora bien, si algo cobra verdadera importancia aquí son los estrógenos, especialmente en la mujer. Hay distintos tipos y no nos da tiempo a explicarte con detalle cada uno de ellos. Lo que ahora quiero que atiendas es que los estrógenos se generan a partir de las hormonas masculinas, de los andrógenos que se llaman gracias a las aromatasas. No iba tan desencaminado ese mito que decía que Eva surgió de la costilla de Adán. No me mates, para. Yo no lo inventé, ni tampoco soy responsable de que los estrógenos se deriven de las hormonas masculinas. Todo tiene su sentido, te lo he repetido en cada episodio. Mira, toda creación necesita de dos polos, del polo masculino y del polo femenino. Como te decía, el polo masculino es el impulso, la acción, la direccionalidad, mientras que el femenino es la materialización, la receptividad y la creación. Para que algo llegue a materializarse se requiere de un primer impulso, de una acción concreta. Y para que esa acción llegue a materializarse en lo real necesita de un receptor, un contenedor que le dé forma a esa acción primaria. Mira, un receptor sin algo que recibir es tan inútil como una semilla disparada al aire sin llegar a plantarla. No sé si me entiendes, no creo que tenga que ser más explícito en esto, ¿verdad? Es por eso que te decía que el Sol emite sus fotones que son recibidos por la materia, por la madre tierra. ¿Te acuerdas de esto? No sé en qué estás pensando, pero yo te estoy hablando todo el rato de materializar un plan, un objetivo, un proyecto. ¿Qué pensabas que te estaba hablando cuando te decía lo de disparar la semilla al aire? Ay, mentes calenturientas. Bien, pues los estrógenos juegan un papel esencial en nuestro organismo, como decía, especialmente en el de la mujer. Además de lo obvio en la relación con la regulación del ciclo menstrual y la reproducción, también participa en cientos de lugares más. Y cuando te digo en la reproducción, también me refiero en todo aquello que ayude a la sexualidad de la mujer. Más allá de caer en cánones de bellezas impuestos,
Es cierto que unos buenos niveles de estrógenos hacen mucho más atractiva a la mujer. Son los encargados, por ejemplo, de que el acúmulo de grasa sea en zonas concretas como en las caderas, en los muslos o incluso en los senos que dan el contorno femenino, el contorno de la mujer. También participan en la creación del colágeno, esencial para tener una piel hermosa y brillante. Y un dato curioso, por ejemplo, los picos de estrógeno durante el ciclo menstrual cambian la actitud de la mujer, al igual que la testosterona lo hace en el hombre. En este caso, en el de la mujer, es bastante habitual que cuando está cerca del día de ovulación durante ese ciclo menstrual, le surjan muchas más ganas de maquillarse, de ponerse hermosa. O ponerse más hermosa, vamos a decirlo así. Una manipulación inteligente de la biología para la supervivencia de la especie, no hay duda. Que esto, sumado a la testosterona con patas que somos los hombres en muchos momentos, pues es la ecuación perfecta para evitar la extinción, por mucho que nos merezcamos desde hace tiempo esa extinción ya. Bueno, pues como estos detalles hay cientos más que podemos decir de los estrógenos. Por ejemplo, también inducen la producción de colesterol HDL, ese que llaman bueno. ¿Por qué ese y no el otro? Bueno, pues por la misma función de recepción que te decía de la energía femenina. ¿Qué hace el HDL que te decía? Ser captador, ser el receptor de moléculas LDL. Nuevamente el mismo esquema. Semillas mucho más pequeñas, recibidas o recogidas por un gran atractor. El HDL. Todo es fractal, te lo digo en cada episodio también. Los estrógenos también cambian la respuesta de las células, más concretamente cambiando la sensibilidad a ciertos eventos fisiológicos. Por ejemplo, la inflamación varía su intensidad dependiendo de la cantidad de estrógeno circulante. La respuesta alérgica y por tanto la sensibilidad a la histamina también varía en función de los estrógenos, así como procesos tales como la mineralización ósea están directamente influenciados por los mismos. Como ves, los estrógenos tienen muchas funciones y más aún que están por descubrirse. Contienen el mensaje ni más ni menos que de la energía femenina, como te decía, pero no de toda la energía, pues la energía femenina es muy amplia. Pero sí gran parte de esa energía se representa en la materia 3D en lo que conocemos como los estrógenos. Bueno, si no te has mareado con tanta información, te estarás dando cuenta de lo vital, y no por nada uso la palabra vital, que es el colesterol en todos estos procesos. Es vital porque las hormonas esteroideas creadas a partir del colesterol son en realidad reguladores de los procesos fundamentales de la actividad vital de un organismo. Mira, favorecen el crecimiento coordinado, la diferenciación sexual, la reproducción, la adaptación al entorno y al comportamiento. Casi nada, vamos. Y ya no te he insistido en más cosas, pero por ejemplo, recuerda también que el colesterol lo tenemos en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, formando parte de la mielina que recubren cada uno de los axones de los nervios, sirviendo de aislante y manteniendo la polaridad eléctrica que se dice. Una función que es absolutamente vital para que sigas con vida, nunca mejor dicho. Pues el colesterol es la materia prima de todo ello. Mira, tomemos un poco de perspectiva para que comprendas la grandeza del colesterol. Es una molécula que es muy polimórfica, es decir, que con las reacciones bioquímicas cambia de formato, pero que en esencia sigue siendo la misma estructura, solo que en algunos casos va dejando algunos carbonos por el camino. Esa misma estructura, aunque cambie un poquito de forma, cuando viaja a la piel, recibe la información de los rayos ultravioleta y lo almacena en su interior, para posteriormente ir modificando su frecuencia, como decíamos en el episodio, y sincronizarse así con la energía vital de la persona. Esa misma estructura, con una pequeña modificación, viaja desde el hígado a la corteza suprarrenal, donde recibe nuevamente un mensaje, en este caso del jefe hipotálamo-hipófisis que te decía, que le dice que hay que despertar y activar al organismo, o bien que le dice que hay que dar la señal de alarma, depende de la intensidad. La molécula enchufada a las células de la glándula suprarrenal nuevamente capta la información y retiene esa información en su interior, para posteriormente ir célula por célula llamando a la puerta y avisando del mensaje del jefe. Como te decía también, con el equilibrio electrolítico de los minerales pasa exactamente lo mismo. Guarda la frecuencia del nuevo mensaje y lo transmite a las células. ¿Y cuándo el colesterol va al testículo y al ovario? Exactamente lo mismo. Esa estructura de colesterol, cambiando un poquito de forma, va variando y captando la información para después enviarla a donde corresponda. ¿Qué es, por tanto, el colesterol?
El colesterol, querido, querida, es un USB molecular capaz de guardar información. Pero no cualquier información, información esteroidea. ¿Y eso qué significa? Información de acción, información de estimulación, de vitalidad, crecimiento y desarrollo. Información, toda ella que se origina que no sabes dónde. En el mismísimo Sol. Bueno, mejor dicho, en la conjunción del Sol con la materia, para ser más exactos. Piensa esto por un segundo, ya verás. La relación de la vitamina D y el Sol la tenemos bastante clara, ¿verdad? La relación de la luz del sol con la estimulación y la producción del cortisol también. Ahora, piensa qué ocurre cuando después de un oscuro invierno llega la primavera y todo florece. En ese momento de aumento de exposición solar, de que los días van creciendo, etcétera, etcétera, ¿qué se dice habitualmente? ¿La primavera qué? La sangre altera. Y eso, bioquímicamente traducido, significa que hay un incremento de hormonas en el ambiente. Testosterona, estrógenos y progesterona en aumento con el incremento de la luz solar. Mira, no te hace falta ver algo más que las personas que viven continuamente en países cerca del trópico donde tienen más exposición solar. En esos sitios las personas son más cálidas y abiertos a nivel sexual, mientras que los norteños son mucho más fríos y cerrados habitualmente. Bueno, y nos falta una de todas estas hormonas, la aldosterona. Esta te la detallo en el siguiente episodio, pero cuenta que si regula el equilibrio electroquímico, energía vital tiene que transportar para que se realicen todos los intercambios de los iones necesarios, ¿no? Bueno, pues eso. Todas, absolutamente todas esas hormonas llevan información del Sol hecha materia gracias a la estructura del colesterol. No por nada su color es amarillento. Esa información que une lo paterno, el Sol con la mater, la materia grasa en este caso, para llevar información de vida, fecundación, crecimiento, desarrollo, vitalidad, una información que regula absolutamente todo nuestro metabolismo. ¿Ahora entiendes por qué hay una lucha contra esta molécula? Cuando yo me di cuenta de esto, un enorme escalofrío me recorrió el cuerpo. Mira, sé que nos hemos alargado ya bastante en este episodio junto con el anterior, pero dame unos minutitos más que aún no te he soltado la verdadera bomba de luz que hay detrás de todo esto. Si tú consigues eliminar el colesterol de un organismo, suponte que fuera posible, lo que estás haciendo es eliminar el receptor de energía procedente de la fuente, del Sol. Y no te olvides que siempre que hablamos de energía del Sol hablamos de información. Eliminando el colesterol, están eliminando tu conexión con la información procedente del Sol, ya que aunque lo recibas, si no tienes USB donde almacenarla, no te sirve de mucho. Una información que, como te decía, la misma definición de fotón nos indica que contiene todo el espectro de luz existente, es decir, que contiene toda la información que existe en este plano. Y si no recibes esa información, básicamente te están desconectando espiritual y biológicamente hablando. Date cuenta de esto. Sin eso estarás desincronizado con la energía universal y pasarás a ser un ente. No tienes más que ver a las personas que en este tiempo están dormidas, como digo yo, aquellas que siguen al sistema y que ponen cuantas banderillas haga falta para protegerse de un bicho imaginario. ¿Te has fijado qué ha ocurrido con la mayoría de esas personas? No me refiero a los efectos secundarios mortales, que también, y bastantes. Me refiero a que hoy día la gran mayoría de esas personas son seres que no reaccionan, que son sumisos e incongruentes con su propia naturaleza. Seres desconectados de lo esencial. Seres que aunque les estén engañando descaradamente y se den cuenta de ello, todavía justifican el engaño. Ser en que se mueven únicamente por las olas de la frecuencia que emiten los medios masivos de comunicación. ¿Y cómo crees que están consiguiendo esto? Disminuyendo al máximo tu testosterona e interfiriendo lo máximo posible en las vías de los estrógenos. Reducción del colesterol, sobreexposición a disruptores endocrinos, códigos curiosos de ARN que producen que tu propio organismo autoataquen a las hormonas sexuales, realizando también una batalla ideológica para desmoralizarte y hacerte sentir que estás solo, lo que, por cierto, ya que está de paso, eso incide directamente en la energía vital de tus riñones. Y espera la nueva vacuna de ARN para el colesterol, esa que están anunciando. No lo he visto aún la información, pero ya te adelanto que no va a ser lo que parece. Ni se te ocurra ponértela. Avisado quedas.
Estamos en una batalla, date cuenta, estamos en una guerra contra lo esencial del ser humano. Cuando recién te hablaba de la energía masculina y la femenina, no me hacía referencia a los géneros, aunque es importante la diferenciación, obviamente. Como ves, la naturaleza lo tiene muy claro. Te hablo de la propia creación de vida. Ni siquiera tienes que relacionarte con otro si no quieres, me da igual. Tú mismo, tú misma. Está en ti ambas energías, esperando pacientemente a que decidas integrarlas. Impulso, direccionalidad y acción, que planta la semilla de un nuevo proyecto creativo que da a luz una nueva vida. La tuya en una versión mejorada, con una frecuencia más elevada que te acerca a lo divino, que te acerca al Padre Sol y a la Madre Tierra, de quien nunca tendrías que haberte separado. Hoy juntos hemos hecho el amor. Y todo esto hablando del colesterol, fíjate. Amor, que significa literalmente sin muerte. Amor. Integrar tu energía masculina y la femenina para hacer el amor es usar tus energías para vivir la vida eterna que te prometen los escritos sagrados. Si no quieres estar muerto en vida, dota tu cuerpo de todo lo que necesita para almacenar y desarrollar la energía del sol y de la tierra. Exponte al sol, toma fuentes de ácidos grasos de calidad, camina descalzo y alguna que otra cosa más que me quedan por contarte en los siguientes episodios, que como ves, esta temporada estamos dando un salto frecuencial para hacer que conectes tu biología con tu divinidad. Estate atento o atenta a las publicaciones de la comunidad, donde te voy a pasar por ahí todos esos datos que creías que necesitabas, como cuántos serían los niveles adecuados del colesterol y todas esas cosas, de qué fuentes tomar los mejores ácidos grasos y todo eso que te interesa. No como esto que te he contado. Gracias por acompañarme en este hermoso viaje, que recién inicia, por cierto. Nos sentimos en el próximo episodio.